Rich y sus opiniones idiotas, yeah. En este país, el cargo público más importante, por obvias razones, es el de presidente de la República, por aquello de que es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, la suprema autoridad administrativa y toda esa vaina. Pues obvio, ¿no? En ese mismo orden de ideas, muchos pensarían que el segundo cargo más importante de la nación es el vicepresidente, el que supuestamente es el segundo al mando en este platanal. Pero no, resulta que no. El segundo cargo más importante de la nación es nada más y nada menos que el de fiscal general de la nación. ¿Y por qué? Pues por lo siguiente, básicamente es el encargado de investigar y acusar a los delincuentes, investiga los delitos, decide si se debe abrir un proceso penal, realiza las acusaciones ante los jueces, defiende los derechos de las víctimas, solicita medidas de protección para las víctimas, ejerce la extinción de dominio de bienes producto de actividades ilícitas, entre otros. Así a grandes rasgos y resumiendo mucho, básicamente el fiscal general de la nación es el que se encarga de meter a los zampones a la cárcel y mantenernos a nosotros y las instituciones a salvo de ellos. En ese orden de ideas es obvio que la persona que se pone al frente de la Fiscalía General de la Nación debe ser una persona honesta, idónea, con sentido de pertenencia hacia el país, respeto a la democracia y a la justicia, etc. Pero ¿qué pasa cuando este cargo no es ocupado por una persona decente, sino por un ampón de 7 suelas? En Colombia, históricamente, debido a la estupidez de sus leyes, la elección del fiscal general de la nación no es precisamente el procedimiento más óptimo. El fiscal general es escogido por la Corte Suprema de Justicia de una terna entregada por el presidente de la República. Entonces, básicamente, el fiscal general de la nación es uno de los 3 amigotes del presidente de turno. De ahí sale el término yo te investigo, tú me investigas. Desde el inicio arrancamos mal, ¿no? Póngale lógica. Si usted fuera el presidente, ¿a quién pondría de fiscal para que estuviera encima suyo vigilando lo que hace? ¿A su mejor amigo o a su peor enemigo? Como que poca investigación, auditoría y vigilancia se puede esperar de un aborto de esos, ¿no? Dentro de la medida de lo justo, teniendo en cuenta que el fiscal no tiene poder sobre el presidente de la República, lo ideal sería que el fiscal general de la nación también fuera un cargo de elección popular, donde la gente escogiera al que mejor le pareciera de un ramillete de aspirantes basado en sus capacidades y el historial y la hoja de vida y la percepción de honestidad y todo ese tipo de vainas, ¿no? Pero por ahora no podemos hacer nada. Por ahora nos toca jugar con la mano que nos tocó. Desde tiempos inmemorables, el puesto de fiscal general de la nación ha estado enlodado con lo peor y más putrefacto de la política colombiana. Sin ir tan lejos, uno de los criminales más horripilantes de este país, Néstor Humberto Martínez, después de ser el abogado personal de uno de los presuntos narcos más poderosos y ricos de este país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, resultó en ese cargo, obviamente como ficha estratégica para que le cubriera las cochinadas. Teniendo en cuenta que don Santicos fue el que ternó a ese ampón para fiscal general, pues resulta obvio que fue para pagar el favorcito y el mundo de billete que le dio Hambriento Angulo para la campaña. Y no olvidemos el detallito ese de que entre los que escogieron a ese ampón estaban esos otros ampones del cartel de la toga allá en la Corte Suprema de Justicia. Mejor dicho, todo parece concertado por el mismísimo demonio, ¿no? El demonio que lleva más de 30 años construyendo una puta carretera de 100 kilómetros y le ha quedado grande. Hasta los puentes se le caen, mejor dicho, el ingeniero más mediocre del mundo. Y hablando de puentes, ese ampón Néstor Humberto Martínez, desde esa privilegiada posición de fiscal general de la nación, protegió a capa y espada los intereses de Hambriento Angulo. ¿Se acuerdan cuando se cayó el puente Chirajara? Adivine quién era el fiscal y abogó para que no tuviera que responder por una mierda. ¿Se acuerdan del misterioso envenenamiento del señor ese de apellido Pisano que estaba soltando toda la sopa con respecto a toda esa corrupción de Odebrecht? Adivinen quién es el principal sindicado de ese crimen y hasta el FBI le está siguiendo el paso. Estos son solo un par de ejemplos dentro de los muchos que existen para explicar cómo funciona esa mugre de fiscalía aquí en Colombia, pero nos desviamos un poco del tema. Como dice el dicho, todo lo que está mal se pondrá peor. Como si no fuera suficiente, el ampón Néstor Humberto Martínez, ayudando a que los paracos de siempre se roben todo y obstaculizando las investigaciones en contra del que sabemos y los familiares del que sabemos, llegó el presunto narcomarrano Duque y puso a un ampón aún peor en ese cargo, porque además de ampón mediocre, de la nada se sacó a su amiguito de la universidad que presuntamente ni siquiera cumplía con los requisitos para ser fiscal general de la nación. Desde ese nefasto momento en el que ese par de cafres se atornillaron en el poder, la oleada de corrupción alcanzó
alcanzó niveles nunca antes vistos en este platanal olvidado por Dios. Arrancaron este par de paridos por el culo a poner este país patas arriba. Solo para mencionar algunos, arrancaron a entorpecer todos esos procesos en contra de los paracos de siempre, como don Motosierras y don Álvaro Hernán Prada, que salieron corriendo como perras del Congreso para que no los clavara la Corte Suprema sino el presunto narcofiscal Barbosa. Entorpecieron a más no poder los procesos en contra del ampón Andrés Felipe Arias en lo de agroingreso seguro y vea usted, por fin lo sacaron libre. Pese a todas las pruebas que existen en contra de la mamá del presunto narcomarrano Duque robándose los bienes de la SAE, adivinen qué ha pasado. Nada, porque siguen entorpeciendo las investigaciones en contra de esa ampona. Archivaron la investigación en contra de la esposa del presunto narcofiscal Ampón Barbosa, que entraba al búnker de la fiscalía como Pedro por su casa y sacaba en maletas pruebas de distintos procesos en contra de quién sabe cuáles amigotes de ellos. Y no olvidemos a la ampona Abudinen con los 70.000 millones de pesos de la conectividad de los niños. Se robó 70.000 millones de pesos y allá está tranquila. Hasta escribió un libro muy infame, La carecidesa. O al amiguito del presunto narcomarrano robándose millones de Ocatpaz y construyéndose una mansión de 2 millones de dólares. ¿Y la investigación de ese recontrampón? Bien, gracias. Estos son solo algunos de los casos que se me vienen a la mente con este presunto narcoparaco fiscal de bolsillo del uribismo y la mafia Francisco Barbosa. ¡Qué desgracia! Este ampón lleva 4 años permitiendo estafas y robos a la nación a manos llenas y dejando impunes a todos estos criminales de su bandola que se roban el país. En fin, un frenesí de amponería de magnitudes bíblicas gracias a este impresentable. De hecho, estudios demuestran que esta es una de las peores fiscalías en la historia del país con un 94% de impunidad. Es decir, que de cada 100 delitos solo 6 son condenados. Es decir, que esos ampones de la fiscalía encabezados por la rata mayor Barbosa son los mayores defensores de ampones, paramilitares, ladrones, corruptos y paracos en la historia de este país. Entonces aquí es donde se preguntará usted cuál es el problema y por qué tanto alaraque con el presunto narcoampón Barbosa. Pues aquí se lo explico para que entienda. Durante todo este tiempo este cafre, al ser el jefe del chuzo, ha tenido todo el poder para seguir entorpeciendo todas esas investigaciones en contra de sus narcoamigotes. Pero ahora, cuando se le acabó el tiempo y ya por orden constitucional se debe nombrar un nuevo fiscal general de la nación, ¿qué va a pasar? Pues es muy sencillo. Este ampón y su pandilla ya pierden el alcance y el poder para seguir saboteando los procesos y encubriendo los delitos de su narcopandilla. Por eso es que están asustados, porque muy probablemente con el nombramiento de un nuevo fiscal van a destaparse ollas aún más podridas que las que conocemos hasta este momento. Pero si usted creía que aquí termina esta pesadilla, pues lejos de eso. Resulta que este ampón está emperrado en dejar a una ampona peor llamada Marta Mancera atornillada al cargo de fiscal para que siga cuidando todas esas ollas podridas el mayor tiempo posible mientras archivan procesos o se vuelan del país. Esa ampona Marta Mancera en este momento tiene el cargo de vicefiscal general de la nación. Y es que si usted creía que Barbosa es un cafre, no es nada comparado con esta tal Mancera. Pero en vez de desgastarme explicando algo tan complejo, dejemos que una persona más competente que yo lo haga de una manera más profesional y entendible. ¿Quién lo dijo Alcolíricos? Tu bella patria se llama narcoestado. Según una investigación de la revista Raya, Marta Mancera, la vicefiscal, estaría encubriendo a un narco. Para que usted entienda todo este rollo, empecemos hablando de Mario Fernando Herrera, un agente del CTI que junto a 2 compañeros más estaba como encubierto en Buenaventura con el fin de desarticular bandas criminales. Bueno, pues Herrera presentó un informe en el que señalaba a Francisco Javier Martínez Ardila, el jefe del CTI en Buenaventura, como alias Pacho Malo. En este mismo informe se señala que Pacho es el encargado de gestionar todo dentro del puerto de Buenaventura para que la coca pueda salir libremente hasta países de Centroamérica y Europa. Mario Fernando Herrera fue asesinado un día después de haber presentado este informe. Toda esta información fue reportada el 25 de marzo del 2021 al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Y usted va a decir, pero Marta Mancera, ¿qué pitos toca acá? Pues imagínese que los 2 agentes encubiertos restantes denunciaron a Mancera porque ella se ha encargado de encubrir a Pacho Malo, a moverlo de puesto y a no hacer nada al respecto. Eso sí, la vicefiscal asegura y come moco que ella nunca se enteró porque los agentes encubiertos nunca dijeron nada. Lastimosamente para ella hay un audio que la desmiente. Después del 17 de febrero, jóvenes, ¿cuántas veces ingresó Mario después de ese video?
Este audio que acaban de escuchar es una reunión que sostuvieron el fiscal Barbosa, la vicefiscal y los agentes encubiertos días después de presentado el informe. Esto no queda solamente en que ella sabía y no quiere reconocerlo, sino que también hay pruebas que la acusan de haber enviado funcionarios a hablar con estos dos agentes del CTI y de presionar para cerrar el caso. Además, hay un audio de 40 minutos en el que Víctor Alfonso Forero, un enviado de la vicefiscal desde Bogotá, fue a hablar con uno de estos investigadores encubiertos, pidiéndole que por favor sacara el nombre de Pacho Malo de los informes que habían presentado. A Pacho Malo no le ha pasado nada y a la vicefiscal tampoco. Y lo más preocupante de todo es que la Corte Suprema de Justicia se rehúsa a elegir a una fiscal de la terna y parece que nos va a tocar quedarnos con Mancera como fiscal interina. Lastimosamente así funciona este país, así funciona este narcoestado. Mancera dice que Mancera es inocente después de investigar a Mancera. ¡Qué buen servicio! La Oreja Roja no lo pudo definir mejor. Toda una acróbata resultó ser la señora vicefiscal, pues ha esquivado de forma sorprendente a la justicia. La Fiscalía General de la Nación anunció que se archiva la investigación que involucra a su vicefiscal Marta Mancera, que apuntaba a supuestos beneficios otorgados a organizaciones criminales en Buenaventura y el Magdalena Medio, organizaciones vinculadas con el tráfico de armas y cocaína. Según el comunicado oficial, el fiscal delegado para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, después de una ardua investigación de las evidencias presentadas y la información obtenida, no son suficientes para que el proceso judicial continúe. Convenientemente, esta investigación rinde frutos cuando la Corte Suprema de Justicia está definiendo la terna fiscal, que si no se define este 8 de febrero le abre las puertas a un interinato a la vicefiscal Mancera. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuento. Así es, una vez más queda en evidencia la transparencia de la justicia colombiana. Es ilógico que la fiscalía se autoinvestigue. ¿Cómo se va a garantizar una investigación transparente y sin interferencias cuando la propia entidad se absuelve a sí misma de acusaciones tan serias como el favorecimiento a estructuras criminales? Mejor dicho, el ratón cuidando. Pues a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? La ampona que el narcoparamilitarismo colombiano nos quiere dejar atornillada en la fiscalía no es más que una criminal amigota de narcotraficantes y defensora de paramilitares. Pero esperen, aquí no acaba el tema. La mafia se insertó en la rama judicial hace años. Pretende seguir haciéndolo a través de sus buenos muchachos, o mejor, buena muchacha. Lo más cómico es que aquí en Colombia piden un Bukele, pero aplauden a los que están haciendo la labor de la mafia desde el Estado. Si nos preguntamos por qué en Colombia no hay justicia, he aquí la respuesta. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban para que esto le pueda llegar a toda Colombia. Este video es muy importante. Esta ficha en la fiscalía de los más oscuros poderosos se jacta de: soy una funcionaria de 30 años. Los niveles de impunidad y corrupción que tiene Colombia, esto no debería ser ningún mérito. Y precisamente es ella la clave para que esto no cambie. Y por eso la quieren dejar en la fiscalía. Les cuento. Escarbándole el pasado a esta señora, resulta que los vínculos con organizaciones criminales de Cali y Buenaventura son de hace rato. Mancera, mucho antes de todos los escándalos recientes, ya tenía una denuncia en el 2016 por no haber destruido una mercancía avalada en 17.000 millones de pesos en Buenaventura. ¿Qué tal el favorcito, ah? Y leyendo, la señora tiene al menos 9 procesos disciplinarios que no han avanzado en casi nada. ¿Cómo? Sencillo, ella se autoinvestiga. Magistrados y fiscales que están en su círculo o que ella misma ha logrado poner en lugares estratégicos. Mancera, que llegó de la mano con Néstor Humberto Martínez para ocupar este alto cargo, mantuvo en su cargo al fiscal que está imputado por haber amenazado testigos de Odebrecht y que también fue asignado al caso de múltiples denuncias en contra del Clan del Golfo y que fueron omitidas y terminaron en decenas de asesinatos selectivos. Y la fiscalía no hizo nada, impunidad reinando. Más adelante salen a relucir sus vínculos con los narcofiscales. Los narcofiscales de Cali, un proceso que se llama así porque 2 funcionarios de la fiscalía habrían montado un cartel de falsos procesos, se está descubriendo en los medios primero que en la justicia. Varios testimonios implican a la vicefiscal Marta Mancera como protectora e encubridora de los involucrados, que son también sus amigos sociales. Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, 2 funcionarios de esa entidad que han tenido numerosos procesos en los que presuntamente habrían favorecido a los narcos más temibles de esa zona del país, hoy se enfrentan a juicio, pero el caso no parece avanzar porque cuentan con la protección de la vicefiscal Mancera. No, espérate que hay más.
Según una investigación que sacó a relucir la revista Cambio, Pacho el Malo, así conocido en un cartel de Cali, era nada más y nada menos que el jefe del CTI de Buenaventura hace años. Policías infiltrados en ese cartel le dieron a la fiscalía numerosas pruebas que demostraban que este señor era el encargado del transporte de mercancía desde ese puerto. La fiscalía y la mafia caminando mano a mano. Según esta investigación, los policías que descubren a Pacho el Malo fueron amedrentados por Mancera y sus funcionarios cercanos. Los presionaron para que cambiaran su versión, para que Francisco Javier Martínez Ardila, jefe del CTI en Buenaventura, pudiera quedarse tranquilo en su cargo. Mancera, haciendo su tarea cotidiana, lo encubrió y lo mantuvo en su puesto por 2 años más hasta que esto se volvió escándalo mediático. No lo destituyó, lo reubicó y la investigación la archivaron, seguramente esperando que ella llegue a ser fiscal general para que las cosas sigan como están. Por supuesto, esto les caería de perlas a las organizaciones criminales. En cambio, los policías que descubren a semejante mafioso jefe del CTI los amedrentaron y como no lograron cambiar su versión, los judicializaron. Todo este tiempo el mensaje de la fiscalía a sus funcionarios ha sido claro. O te alías a la mafia y te callas, o te perseguimos a ti y a tu familia y terminan en la cárcel. Y tienen toda la maquinaria para hacerlo a través de estos falsos positivos judiciales. Y por eso debemos exigir que ellos salgan de ahí. Tu voz también cuenta. Tremenda joyita la tal Mancera, ¿no? Más de una década robando, entrampando, corrompiendo y hasta presuntamente involucrándose en asesinatos de agentes públicos. Pero espere, el historial de esta criminal Mancera no acaba ahí. La mamá era el alias de Mancera en el cartel del poderoso narco que terminó de jefe de CTI de Buenaventura. Y pues tiene todo el sentido porque era ella quien lo protegía. Así muestra la evidencia. Y te aconsejo que veas todo el video porque la información hoy te interesa mucho. Pacho Malo, según las investigaciones de estos valientes policías que reveló Revista Raya, es el tercero al mando de este cartel. Y Mancera tiene un alias que denota poder y mucha confianza. Mancera fue traída por parte de Néstor Humberto Martínez para la administración Barbosa y terminó de vicefiscal. Según una investigación, es Mancera la que realmente tiene las riendas de la fiscalía. Mancera llegó a la vicefiscalía a construir un nido. Su compañera sentimental, María Elena Monsalve, fue nombrada directora especializada contra el narcotráfico. A su persona de confianza, Luisa Obando, la nombró directora de seguridad territorial. Y ella, a su paso, nombró a su novio Víctor Forero como jefe de investigaciones para seguridad territorial. Y adivinen, Pacho Malo, llamado realmente Francisco Javier Martínez Ardila, fue nombrado director del CTI en Buenaventura una vez llegó Mancera a la vicefiscalía. Y ponle atención a los nombres porque esto cada vez tiene más sentido. Según las fuentes de los policías infiltrados y del informe que reposa en Fiscalía desde el 2021, Pacho Malo maneja a los policías y la gente que trabaja en el puerto. ¿Se acuerdan de Luisa Obando y de su novio Víctor Forero? Pues fue Víctor Forero el enviado a convencer a estos policías a que cambiaran su versión acerca de Pacho Malo y lo sacaran del informe. Uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso, no es bueno que eso ande rondando por ahí. Y este no era el primer intento de la fiscalía por tapar esa información. Mario Herrera, otro de los policías infiltrados, murió en un operativo, un día después de haber entregado el informe acerca de Pacho Malo a la fiscalía, del que casualmente lograron escapar con vida Pablo y Fabio. El fiscal que recibió el informe, Jaime Ocampo, recibió orden directa de la directora de cancelar el caso y falsificar el reporte. Me acaba de llamar, hermano, la directora, que la vicefiscal está encima, hermano, para cancelar el... Entonces me dijeron que hiciera la audiencia sin ningún informe. Era papeles, ahora a ver si se me pasa cualquier informe así sencillito. Mancera, no contenta con que los dos policías informantes que sobrevivieron quisieran mantener su versión real de las cosas, asignó al cuestionado Daniel Hernández como fiscal para judicializar a los policías sobrevivientes. Este fue el mismo fiscal que amenazó testigos de Obedrec para que no testificaran y que omitió decenas de denuncias contra el Clan del Golfo. Este señor logró meter a los policías a la cárcel. Los policías que habían arriesgado su vida haciendo esta investigación. Los acusaron de narcotráfico. Finalmente los dejaron en libertad por falta de pruebas. Antes de que todo esto saliera a la luz, la revista Raya ya venía haciéndole seguimiento a este caso. Y adivinen qué. La Fiscalía ordenó inspeccionar archivos y conocer fuentes de este medio alternativo de comunicación. ¿Qué tal el nivel de mafia? Después salió Mancera en su show mediático a decir que era Petro el que protegía a narcos. Respete, presidente. Llevo 30 años trabajando como servidora pública y como servidora pública le he dado resultados a Colombia.
En el clan Golfo había 2 personas, de las cuales tienen el control de Buenaventura. Sí, señora, usted y Pacho Malo. ¿Y hoy me va a decir que yo soy la mafiosa? No, señora, lo dice la evidencia que ya se hizo pública. Mentirosa. Así como el DAS convirtieron a la fiscalía en la sirvienta de la mafia y pretenden quedarse ahí para seguir haciéndolo. Y esto no lo podemos permitir. A las calles el 8 de febrero. Este criminal Barbosa anda desesperado moviendo cielo y tierra para poder dejar atornillada a esa narcocorrupta Mancera para que siga entorpeciendo los procesos en contra de los corruptos de su combo. Esto también se mueve a través del beneplácito de la corrupta Corte Suprema de Justicia, encargada de escoger el nuevo fiscal de la terna propuesta por el presidente, que después de 6 meses aún no ha cumplido su obligación constitucional y cuya mayoría ha votado en blanco, declarándose impedida debido a que el Ampón Barbosa les ha dado mermelada, poniéndoles a varios de sus familiares en cargos en su corrupta fiscalía. Los resúmenes que acaban de ver salieron de varias investigaciones, entre ellas la de la revista Raya, que adivinen, misteriosamente el Ampón Barbosa ya mandó a allanar y a secuestrarle las fuentes y la documentación. Tremendo ampón este tetranuta. Si quieren profundizar más sobre el gran peligro que corre la democracia de nuestra nación en caso de que este narcofiscal del uribismo Barbosa logre su macabro objetivo de atornillar a esta narcocorrupta ampona Marta Mancera en la fiscalía, pueden ir a leer el informe completo de la revista Raya y de la revista Vorágine. Y si les da pereza leer, pueden ir a ver los reportajes de Daniel Coronel. De verdad que esto que quieren hacer estos narcocriminales del uribismo es realmente preocupante. Esto es más complejo de lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años ni que acabe con la libertad. Ni que acabe con lo que hemos construido. ¿Cómo vieron a esta presunta paraca, ah? ¿Qué tal el cinismo de esta criminal? Nada más y nada menos que incitando a atentar contra la democracia de un país. Esto no lo podemos permitir. Tenemos que salir a las calles a manifestarnos en contra de estos infames. Durante los próximos días se estarán organizando manifestaciones masivas en contra de estos criminales del uribismo que quieren secuestrar la democracia para salvar su pellejo, porque los procesos que le vienen encima son inmensos y saben que los van a clavar. Todos a las calles a defender la democracia. Todos a las calles a luchar en contra de estos narcoparamilitares uribistas que quieren seguir manejando nuestro país como si fuera su finca. Todos a las calles a defender la democracia. Nos vemos a la próxima.